Lucas 6:46, mis hermanos. Hace rato cantábamos una hermosa alabanza, terminábamos con una hermosa alabanza que decía, ¿cómo decía? Yo me rindo a Él. Vamos a escuchar la palabra del Señor que hoy tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que hoy nos ha regalado. Señor amado, mi Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana hermosa, Señor, que has dispuesto para nosotros según tu soberana voluntad, Señor. Gracias, Señor, por la reunión entre hermanos que nos permites domingo a domingo, Señor, en tu soberana voluntad. Todas las cosas, Señor, están bajo tu control y pleno y absoluta gracia, Señor. Oh Dios, bendice, Señor, este tiempo que tenemos, que nos permites tener. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y tu voluntad. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice sus vidas, a sus familias, a sus hijos, Señor, todo su entorno, Señor, seas tú siempre con ellos, ayudándoles en todas las cosas, Señor. Pero hoy ayúdanos a poder comprender tu palabra una vez más, Señor. Trae a memoria, oh Señor, lo que a veces se nos olvida, o permítenos, Señor, pues conocer lo que quizás no conocemos, Señor. Pero que sea en tu sabiduría, Señor, y no la nuestra, no la mía, Señor, sino que nos ayudes, me ayudes, Señor, a que con tu palabra, amado Dios, con el denuedo que proviene de lo alto, Señor, pueda yo compartir este mensaje a mis hermanos y podamos aprender todos juntos en el conocimiento de tu santa voluntad, Padre. Bendice, Señor, este tiempo. Todas las cosas las entregamos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nosotros hemos, bueno, lo que han estado acompañando durante estos domingos, últimos domingos, hemos estado hablando de algunos temas interesantes, ¿verdad? Habíamos estado hablando acerca de que somos del Señor. ¿Cuántos son del Señor? Somos del Señor, amén. Que somos del Señor y varias cosas estuvimos tocando allí durante ese tiempo. También la semana pasada hablábamos acerca del Señor, que ese Dios del que somos va a regresar, ¿verdad? De ese Dios, pues, del que somos, del que pertenecemos, sea que muramos o sea que vivamos, Él va a regresar y pronto va a regresar. Nosotros como cristianos tenemos esa convicción. Ahora, pues la palabra de hoy nos dice o nos está diciendo solamente en un versículo algo importante para tomar en cuenta, para analizar, reflexionar en el Señor, pero también para poder que seamos nosotros alimentados a través de la palabra. Lucas 6:46 nos dice la palabra del Señor y abre con signo de interrogación: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Yo quise titular este mensaje lo que Jesús dice. Lo que Jesús dice. Cuando estaba preparando, mis hermanos, esta enseñanza, yo me acordaba, bueno, estábamos hace rato hablando de la enseñanza de los niños y todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando estaba preparando este mensaje o esta enseñanza, me acordaba cuando era niño. Me acordé en mi tiempo de niñez viviendo con mis papás, viviendo con mis padres, para la gloria del Señor, y le agradezco al Señor, pues yo tuve el privilegio, mis hermanos, de crecer con los dos. Pero en ese tiempo nos acostumbraron desde pequeños, esa fue la costumbre que nos inculcaron a nosotros, decir a mi papá o a mi papá, pues cuando nos llamaba o cuando nos mandaba a hacer algo, cualquier cosa, o si nos regañaba o nos exhortaba por cualquier circunstancia, nos enseñaron a decir o que nuestra respuesta fuera sí, señor, o sí, señora. Yo recuerdo haber aprendido así. Yo entendía que responder así, mis hermanos, era, o entendí que responder así era una manera de demostrar respeto hacia la autoridad. Yo entendía que era una forma de enseñarme quiénes eran los que mandaban, que quienes estaban por encima de mí eran mis papás, mis padres, y no podía pues rebasar esa autoridad. Así lo fui viendo, así lo fui aprendiendo y así pues lo fui ejecutando.
Mi manera de crianza, como mis padres me criaron, fue así. Fue entender que lo que en la casa se decía, así se hacía. Sí, señor, sí, señora. ¿Por qué? Yo me podía preguntar por qué en algún momento, pero ¿por qué tiene que ser así? Mi mamá de los Andes, muy estricta, mi mamá me decía que ellos eran los dueños de la casa. Eran los padres y eran quienes se encargaban de todo. Y que si no nos gustaba ese modo de hacer las cosas, que nosotros teníamos la puerta allí. Y el que no le gustaba, ahí estaba la puerta y que se fuera, me decía mi mamá y nos decía mi mamá, nos decía en todo momento. Aquí se hace lo que nosotros decimos y a la voz nuestra es sí, señor o sí, señora. No Pedro, no Juan, no qué, sino sí, señor y sí, señora. Así lo aprendí yo, mis hermanos. Así me criaron a mí, a mis hermanos, nos criaron a nosotros. Y así pues entendí, mis hermanos, a mí, a mis adentros, que debemos enseñar a los nuestros. Yo debo enseñar a las mías así, con esa misma línea de valores en cuanto a eso, de principio, de respeto y de obediencia. A pesar de que el tiempo pase y las circunstancias cambien, pues yo aprendí así y yo me siento en la necesidad de enseñarlo de esa manera. Ahora, luego de dicho esto, para practicar o hacer lo que Jesús dice o lo que Jesús enseña, es necesario entonces que nosotros lo reconozcamos como Señor. Nosotros sabemos que somos del Señor, que el Señor viene, pero ¿cuál Señor? Tenemos que, para poder entender lo que nos dice, lo que nos enseña a través de su palabra, reconocerlo como Señor. En la época de nuestro Señor Jesús, decir Señor a alguien, mis hermanos, no era cualquier cosa, no era poca cosa, había toda una profundidad en cuanto a decir o relacionar, o nombrar a alguien Señor. Era algo que llevaba profundidad. No era como ahora. Uno dice Señor a alguien cuando es mayor, o por respeto, por costumbre. Ahora mismo también es parte del pasado. Ya muchos no dicen ni señor, ni señora, ni porque es mayor, ni por respeto, ni por costumbre. Eso se ha perdido. En el tiempo de Jesús, la palabra griega para señor es la palabra Kyrios. Y su significado, fundamental es amo y es dueño. Kyrios, su significado es amo o dueño. En tiempos del Antiguo Testamento, el Kyrios, o sea, el amo, tenía total autoridad sobre la vida de sus esclavos, de sus siervos. Nosotros lo vimos algo estos días, estos domingos anteriores. Tenía el Kyrios, el amo, el señor, tenía total autoridad sobre la vida de sus esclavos. Podía pedirles cualquier tipo de tarea, mis hermanos, y el esclavo debía cumplirla. El siervo debía cumplirla, era su señor, era su amo. Si la cumplía, él podía recompensarlo o no hacer nada. No era necesario recompensarlo porque pues el esclavo entendía que lo que tenía que hacer lo hacía y ya. Él podía o recompensarlo o no, o simplemente no hacer nada porque lo que había hecho o lo que se esperaba que hiciera lo hacía y ya. Cuando los cristianos de la época de Jesús, mis hermanos, llamaban a Jesús Señor, estaban reconociéndolo por su cultura y su trasfondo cultural y lo que ellos entendían, lo estaban reconociendo como único amo. Cuando nosotros los cristianos de esta época llamamos a Jesús Señor, estamos reconociéndolo claramente como amo único. Eso no ha cambiado. Una cosa es lo que sucedió en la antigüedad y lo que sigue sucediendo ahora. Dios es el dueño y Señor sobre todas las cosas. Independientemente como la forma como usted y yo lo veamos, Dios sigue siendo el Señor y el dueño de todas las cosas. Él es el amo único y exclusivo. Cuando los creyentes, mis hermanos, cantan o repiten la confesión, Jesús es el Señor, ¿cuántos lo han dicho? Estamos afirmando en nosotros mismos
la supremacía absoluta de nuestro Señor. Creemos, pues por fe, lo que Jesús mismo dijo en Mateo 28:18, que toda potestad le ha sido dada o me es dada, dice el Señor, en el cielo y la tierra. El cristiano entiende eso cuando declara que Jesús es su Señor. Pero también entiende lo que dice Romanos 9:5, perdón, lo que dice Primera de Pedro 3:22, a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. También entendemos eso. Pero también lo que dice ahora sí Romanos 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, el cual es bendito por los siglos, amén. Pero también entendemos cuando declaramos que Jesús es el Señor, lo que dice Hechos 10:36, que dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pero también entendemos lo que dice Romanos 10:12, que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Pero también comprendemos lo que dice Efesios 1:22, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si nos ponemos a extender aquí en cuanto a qué podemos nosotros comprender cuando decimos que Jesús es el Señor, se nos iría más el tiempo, porque la palabra de Dios está repleta de la autoridad que fue entregada a Jesús como nuestro Señor. Ahora yo les pregunto, ¿a quién le gustó los textos que yo acabé de citar? A todos. Tremendos textos, ¿verdad? ¿Quién se los puede grabar? Hay gente que se los graba. Mi hermano Gustavo tiene esa virtud de grabarse los textos. O mejor, ¿cuántos lo quieren colocar en sus carros, los que tienen carros? O mejor aún, ¿cuántos lo quieren colocar en sus casas y pegarlos en las puertas de sus casas? Y eso no está mal. Eso no está mal, pero no es suficiente. Cuando Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que digo, lo hace porque les estaba advirtiendo a la gente que lo estaba escuchando y nos está advirtiendo a nosotros ahora mismo, ¿cuánto lo sabían? Del peligro que supone una profesión de fe sin conversión. Lo hace o lo hizo o lo está haciendo y lo seguirá haciendo porque quiere que consideremos las consecuencias, mis hermanos, de una vida de piedad aparente, con los mensajes colgados por todos lados, que descansa solo en conceptos, en eslogans, pero no en la fe. Lo hace porque quiere hacernos entender que es peligroso el campo de la religión, que utiliza el nombre Jesús, el Señor, pero no reconoce realmente el señorío de Cristo, entregándole nuestras vidas sin reserva alguna. Voy a repetir esta parte, entregándole nuestras vidas sin reserva alguna. El Señor puede estar en la boca de todos, mis hermanos, nosotros, pero lejos de nuestro corazón, como lo dice la palabra de Dios en Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchos que se llaman cristianos no entienden esto, mis hermanos. No han logrado entender estas cosas. El cristiano de hoy, nosotros, hablo de todos, muchas veces erróneamente vemos nuestra relación de Dios como un mero compromiso. Un compromiso que adquirimos. Decimos, bueno, yo me comprometo a servirle, yo me comprometo a esto, yo me comprometo a lo otro, con tal y otra cosa, para aquello. Hoy se habla de compromiso. Adquiere un compromiso, o comprométete, perdón. ¿Estás dispuesto a comprometerte? Pero ¿qué es el compromiso? ¿Qué es comprometerse? Bueno, el compromiso es un concepto fundamental que implica asumir una obligación o responsabilidad hacia algo o alguien. Ahora, hay algo muy interesante aquí, mis hermanos, porque dentro del concepto de compromiso dice que es la disposición de una persona para cumplir con un acuerdo, promesa o tarea. Es la disposición
de la persona o de una persona para cumplir un compromiso o un acuerdo o tarea. Esta palabra, mis hermanos, ha sido sustituida, pues, en la actualidad por la palabra rendición. Una cosa es comprometerse y otra cosa es rendirse. Ustedes cantaban, nosotros cantábamos hace rato, yo me rindo a Él. El compromiso, mis hermanos, implica que yo tenga control sobre las cosas. El compromiso, mis hermanos, o cuando usted hace un compromiso, usted está al control. Es según la disposición de cada quien. Pero cuando usted se rinde, cuando yo me rindo, nosotros perdemos el control. Y ya no nos pertenecemos nosotros mismos, a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Cristo. Yo me rindo al Señor. Usted puede comprometerse a evangelizar, a leer la Biblia o a hacer cualquier cosa y dice, bueno, he decidido comprometerme a hacer esto o aquello. Usted eso lo maneja según su disposición, según su conveniencia, si lo hace o no, porque nos gusta eso, mis hermanos, tener el control sobre las cosas. En cambio, rendirse habla de someterse a una persona, al dominio o poder de otra. En este caso, pues hablamos de rendirnos al Señor o al señorío de Cristo, a su dominio pleno y control. Una cosa, mis hermanos, es que usted y yo digamos al Señor, una cosa es decir al Señor, Señor o mi Señor, y otra cosa es hacer su voluntad y no la nuestra. Ahora, no se trata de que usted diga que va a ser a Cristo su Señor. Así no funciona. Porque Cristo ya es Señor sobre todas las cosas. No se trata de que nosotros digamos, bueno, yo he decidido hacer a Cristo mi Señor. El Señor ya es Señor, quiera o no quiera. La cuestión es que nosotros lo reconozcamos como tal. En Hechos 2:36 dice la palabra del Señor, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vamos a leerlo completo como lo dice la Biblia. Dice la palabra en Romanos 10:9, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El verdadero creyente no es aquel que confiesa solo con su boca, sino el que ha creído en su corazón, mis hermanos. Lo dice la palabra del Señor y lo acabamos de leer. En el tiempo en que se escribieron estas cosas que estamos leyendo, mis hermanos, para las personas de la época, decir que Jesús era Señor, podía, o era su Señor, podía significar la muerte. Romanos 10:9, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón o en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para que esta gente dijera esto, mis hermanos, ellos tenían que aceptar la muerte, la persecución, la esclavitud, la opresión, porque el César, el que gobernaba en el tiempo, se creía Dios. La gente de la época tenía que decir al César que era Dios. César es Dios. Si querían vivir tranquilos en el imperio romano, la gente debía decir, el César es el Señor. Y no por aceptar, y por no aceptar esto, decirlo, los cristianos eran perseguidos, eran asesinados, entregados a las fieras y a toda clase de atrocidades que nosotros hemos escuchado, visto en películas y cosas así. Ellos podían salvarse, mis hermanos, si decían, el César es el Señor, pero Cristo también lo es. Pero no era así para ellos. Para los cristianos de la época, Jesús solamente era el Señor y por eso ellos decían que esa era su profesión de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El punto que quiero dar a entender, mis hermanos, con esto es que la salvación no es como ir a una tienda o no es como ir a un supermercado y pedir, bueno, yo quiero un poco
de salvación de Cristo, pero nada de su señorío. Los cristianos de la época o decían, para estar tranquilos podían aceptar dos señores para salvarse, pero ellos decidían por su profesión de fe que Jesús era el Señor y nada más que Él. Nosotros no podemos estar así, como lo dije ahorita, yendo como el que va para una tienda y escoge un poco de una cosa y otra de la otra. Quiere un poco de salvación de Cristo, pero nada de su señorío. O Jesús es su Señor o no podrá ser su Salvador. Cuando yo me casé con mi esposa, yo cuando me casé, yo no le dije a ella, o yo cuando yo acepté casarme para que ella solamente sirviera en las cosas del hogar. Porque si fuera sido así, que yo hubiese aceptado solamente la condición de que ella solamente sirviera en las cosas del hogar y más nada, entonces ella no se hubiese casado conmigo. Cuando yo acepté casarme con ella, yo acepté de que íbamos a ser una sola carne y que tenía que entregarme por completo a ella en todo, no una sola parte nada más, sino en todo. Usted no puede tener a Jesús como Salvador y rechazarlo como su Señor o viceversa. No podemos creer ser salvos por el simple hecho de decir que ya aceptamos a Cristo como Salvador y seguir en pos del pecado o de los ídolos. Nadie puede servir a dos señores, dice la palabra del Señor, pues menosprecia a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Así lo establece la palabra del Señor. La verdadera fe, mis hermanos, se manifiesta en la obediencia. La realidad de la conversión es que el hombre deja de servir a los ídolos para entonces rendirse completamente a su Dios. De eso se trata el señorío de Cristo. Llamar Señor, Señor, implica a Jesús, implica hacer todo, hermanos, todo lo que Él dice. El que es mero oidor, pero no hace la voluntad de Dios, se engaña a sí mismo, dice Santiago 1:22. Implica hacer todo. ¿Y qué es finalmente hacer lo que el Señor dice que enseña? ¿O qué es lo que el Señor dice? Jesús, mis hermanos, en el contexto de este pasaje, estaba dando, por así decirlo, una clase magistral de sabiduría a los que los estaban oyendo. Si ustedes ven el contexto anterior, para llegar al punto de que el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que dicen? Él estaba dando una clase de sabiduría divina. Le estaba hablando de buscar faltas en otros, olvidando las suyas propias. Y presentaba la alegoría en los versos anteriores de que por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la que está en tu propio ojo. O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la tuya que está en el ojo tuyo. Y dice hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esto es lo que el Señor dice. Esto es lo que el cristiano debe entender y debe aprender y reconociendo su señorío, o al mismo tiempo reconociendo su señorío. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hacéis lo que digo o no hacéis lo que yo enseño? No se trata de una profesión de fe, mis hermanos, de conceptos o intelectual. Se trata de que podamos confesarlo con nuestra boca, pero reconocerlo en nuestro corazón. Cuando la Biblia enseña acerca de rendirnos a la voluntad del Señor, lo enseña desde el enfoque del todo. Eso es lo que quiere Jesús que lo hagamos. Ya no es ni siquiera nuestra propia opinión, mis hermanos, la que prevalece acerca de cosas o de opiniones y mucho menos acerca de cosas de los demás que ni siquiera conocemos nosotros. Ya no es ni siquiera tu opinión la que prevalece, sino es la dirección de Cristo en todas las cosas. ¿Por qué te ocupas de lo que hace tu hermano y deja de ver tus propias ocupaciones? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor antes de decir, ¿por qué no hacen lo que yo digo? Ya no es ni siquiera nuestra propia opinión la que prevalece, sino la del Señor. Sino más bien, mis hermanos, es una disciplina diaria de hacer lo que el Señor enseña, diaria de hacer lo que el Señor enseña o lo que el Señor dice. Y lo que el Señor enseña es
lo siguiente, mis hermanos: saca primero la viga de tu propio ojo y deja de ver la paja del hermano. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Santiago 1:26 dice o acompaña esta idea con la siguiente afirmación: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Eso es lo que el Señor dice, eso es lo que el Señor enseña. Reconozco el señorío de Cristo, pero también entiendo lo que dice. O entiendo lo que dice y aprendo lo que enseña, pero al mismo tiempo reconozco su señorío, que Él está sobre todas las cosas. En Mateo, Jesús dice que los que solo entran o solo son del reino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Lo que dice en Mateo 7:21. Hacer la voluntad del Señor no es sumar obras, mis hermanos, a nuestras vidas. No es salir a evangelizar, no es predicar la palabra de Dios y leer la Biblia, o bautizarse, o ir o asistir los domingos a la iglesia. Eso no es hacer la voluntad del Señor. Hacer lo que el Señor dice, más bien, o eso no es todo de la voluntad del Señor. Hacer lo que el Señor dice, más bien se interpreta según las palabras de nuestro Señor Jesús, como aquel árbol bueno que da buen fruto. Eso es hacer la voluntad del Señor. Se interpreta como aquel que del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hacer la voluntad del Señor, mis hermanos, entonces es que cuando del buen tesoro de su corazón el hombre saca lo bueno por medio de la fe en Cristo, reconociendo su señorío, por medio de aquel de quien proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, entonces el resultado serán las buenas obras que dije hace rato. No sé si lo entendieron. Hacer la voluntad del Señor, mis hermanos, es entregar nuestras vidas al Señor a través de la fe, y el resultado de nuestra fe serán las buenas obras. No es sumar obras, no es hacer cosas, sino es, pues, guardar nuestros corazones. Y eso es hacer lo que Dios enseña, hacer lo que Jesús enseña, lo que Jesús dice. Ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. Eso es lo que el Señor dice. De una planta de espino no se pueden recoger higos ni uvas. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca, de mi boca, muestran lo que hay en nuestros corazones. Eso es lo que Jesús dice. Eso es lo que nuestro Señor dice. Eso es lo que nuestro Señor enseña. Y qué bueno es cuando lo conocemos a Él y qué es lo que enseña. Cuando yo empecé, mis hermanos, esta enseñanza, les hablé de mi niñez, ¿verdad? Les hablé de mi niñez y de cómo me enseñaron a dirigirme a mis padres de señor y señora. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la enseñanza? ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que acabo de decir? Yo creo, mis hermanos, a mi modo de ver, que esto fue crucial para entender esto que acabo de compartirle, mis hermanos. Cuando yo me entregué al Señor, mis hermanos, hace un tiempo atrás, yo no sabía ni conocía esto que acabo de decirles, ni tenía la más mínima idea del señorío de Cristo, y de obediencia mucho menos. En mi rebeldía mucho menos lo entendía. Cuando yo me entregué al Señor, yo no conocía estas cosas, mis hermanos, y mucho menos de rendirme a Él. Pero estos valores inculcados en mi casa, mis hermanos, de respeto, de obediencia y reconocimiento, me sirvieron de una u otra forma para entregarme más fácilmente al Señor y a su voluntad, y por completo al Señor. Los cristianos de la época de Jesús, que decíamos hace rato, reconocían el señorío de Cristo porque su trasfondo cultural y social así les ayudó a hacerlo. Lo entendieron porque el Señor utilizaba esas metáforas, y su trasfondo social y la estructura social en la que ellos se desarrollaron y crecieron acerca y viendo acerca de amo, de esclavitud y todas esas cosas, les ayudaron a aceptar más el señorío de Cristo. Podían entender todas estas cosas más fácil porque era con lo que ellos lidiaban a diario. Mi formación de niño fue llamar y reconocer a mi padre como cabeza de hogar y como Señor.
Y eso me ayudó, mis hermanos, a poderme rendir, como se lo dijo, a Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que esa sea o deba ser su experiencia, porque la experiencia de cada uno es distinta. Y yo no estoy diciendo que la forma de rendirse a Cristo es hacerlo así. No. Yo lo que estoy diciendo es que a mí me ayudó. Esa fue mi experiencia personal. Pero sí puedo decir que los valores de respeto, obediencia, de saber comprender, de sujetarnos, de respeto, mis hermanos, hacia nuestras autoridades, es importante. Son cosas que no debemos obviar, ni como hijos, ni como padres, ni debemos dejar pasar a un lado. Y esto es para los jóvenes, primeramente, que me están escuchando. Joven, la obediencia a tus padres y su reconocimiento como autoridad es esencial. Su reconocimiento como cabeza de hogar es esencial para comprender un poco más la vida en Cristo que ha de seguir y su señorío. El mandamiento dice, la hermana lo leía hace rato, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo dice el Señor a través de un mandamiento, a través de un mandamiento establecido. Y allí hay sabiduría del Señor. Ahí hay sabiduría de Dios. Y eso es lo que Dios dice y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vivimos en una sociedad, mis hermanos, de tantos antivalores, de que se nos olvidó lo anterior, porque lo anterior, a algunos se les olvidó que funcionó, mis hermanos, que nos hace falta más reconocimiento hacia nuestras autoridades. Hay una pérdida en cuanto al respeto y todas esas cosas. Yo he visto hijos que le dicen a papá cuando los llaman que diga. Jóvenes cristianos aquí están recibiendo enseñanzas y hemos estado recibiendo enseñanzas, pero no solamente falta con recibirlas. Jóvenes, la escuela dominical para los niños no es solamente para recibir enseñanzas y que las maestras se preparen, y gloria a Dios por las maestras que se preparan. Pero no solamente es recibirlas, sino ponerlas por obra, practicarlas en cada una de sus vidas. Deben practicarlas y nunca olvidar ponerlas por obra. Y nosotros como padres repetirles a ellos que lo que ellos enseñan, lo que ellos adquieren, ese conocimiento que adquieren, es necesario ponerlo por obra y en práctica en cada una de sus vidas. Y a los adultos que ya son padres, no olviden lo que el Señor dice, mis hermanos, o lo que el Señor quiere de nosotros, o lo que el Señor dice para nosotros. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Lo que Jesús dice, mis hermanos amados, adultos, y bueno, para todos, lo que Jesús enseña lo alegoriza de la siguiente manera. Mateo 6:47, lo que continúa. Dice, todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice el Señor, os indicaré a quién es semejante, a quién se parece. Bueno, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Voy a repetir esta parte. Dice Jesús, ¿por qué me llaman Señor y Señor y no hacen lo que yo digo? Y lo que yo digo es lo siguiente, o parte de lo que el Señor dice es lo siguiente. Todo aquel que viene a mí y oye lo que yo digo y oye mis palabras y no las hace, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre a que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Verso 49. Mas el que oyó, ¿cuántos escuchan la palabra? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo creo que estamos en un tiempo, mis hermanos, de valorar lo que el Señor dice y declara en su palabra, de dejar de estar pendientes de otras cosas que no nos corresponde, y más bien poner por obra lo que aún todavía no hemos puesto por obra.
El Señor nos está repitiendo hoy otra vez a nosotros, mis hermanos. Quizás este mensaje ustedes lo han escuchado. Y ustedes dirán, otra vez lo mismo. Sí, otra vez lo mismo. Porque es que es necesario recordar todas las cosas. Porque somos dados a olvidar rápidamente. Pero el Señor lo dice, todo aquel que a mí viene, oye mis palabras y las hace, ustedes ya saben, y el que no las hace también saben lo que le espera. Es tiempo, mis hermanos, de que podamos recordar una y otra vez la palabra del Señor y podemos ponerla por obra en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor, o lo que nuestro Señor Jesús dice. Nosotros llamamos a nuestro Señor Señor, nos rendimos a Él, pero no a su voluntad, porque no ponemos por obra la palabra que enseña, hoy se nos olvida. ¿Cuántos, sinceramente, y esto es una pregunta retórica, no me la respondan, cuántos de los que vienen a la iglesia, mis hermanos, cuando salen en la semana recuerdan lo que se enseñó? No voy a llevarlo a la semana, lo voy a llevar a las horas. Recuerdan lo que se enseñó. Pero voy más allá aún todavía. ¿Cuántos hemos puesto por obra o se ha vuelto una disciplina en nosotros poner por obra lo que escuchamos? La palabra del Señor nos dice eso hoy, mis hermanos. El que viene a mí, las oye y las hace, entonces va a estar fundando sobre la roca. Pero el que no las hace va a ser removido, va a ser movido fácilmente. Como le decía hace rato, mis hermanos, la experiencia de cada uno con el Señor es diferente. Pero lo que sí tiene que quedar, mis hermanos, en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones es que Jesús es el Señor y Él es el Señor por sobre todas las cosas. Sea que usted lo haya recibido o no, Él es el Señor sobre todas las cosas. Ahora, lo que tenemos que hacer es reconocer su señorío y aceptar, mis hermanos, que la salvación viene, o la salvación es aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero también reconociendo su señorío, mis hermanos, porque de eso se trata. Vamos a pararnos, mis hermanos, a ponernos de pie los que puedan y vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. El Señor es bueno, mis hermanos, y nos recuerda todas las cosas porque quiere nuestro bien. Hay, hay cosas que nosotros quizás no se las hemos entregado al Señor porque pensamos que nosotros podemos administrarlas bien. Pero recuerda, hermano, que Jesús es el Señor y el único que puede administrar su vida bien es Él. A veces nos resistimos a reconocer el señorío de Cristo y hacemos las cosas según nosotros las hemos reconocido. Es nuestra propia sabiduría y todas las cosas. Decimos Jesús es el Señor, pero no dejamos que actúe en nuestras vidas y que nos dirija en cuanto a nuestros caminos. Pero el único que puede administrar nuestra vida en perfección es el Señor, más nadie. Usted no puede hacerlo solo. Usted no puede permitir que estar obedeciendo, ir en pos de otras cosas y del Señor al mismo tiempo tampoco. No podemos nosotros decir que somos del Señor o que le pertenecemos al Señor o que nos rendimos al Señor, pero tener al pecado como ídolo, porque nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. O tenemos a Dios como nuestro Señor o no tenemos, o no lo tenemos. Así es y así pues lo enseña la Biblia, mis hermanos, y así funciona como lo dice el Señor. Yo creo que también, aparte de ser tiempo de entregar nuestras vidas a Él, mis hermanos, es tiempo de obedecerle, porque el Señor está por regresar y Él es el dueño de la casa, mis hermanos. Las cosas que nos han entregado en sus manos es para que las podamos saber administrar y las podamos hacer bien, pero solamente con su ayuda, solamente rindiéndonos a Él y a su soberana voluntad, mis hermanos. Los hijos, la casa, los bienes, las cosas, todas son del Señor, no son nuestras. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. A Dios le va a placer recompensarnos. Amén, en el servicio. Y Dios nos recompensa, ¿cuántos lo sabían? Pero si Dios no lo quiere hacer, no lo hace, mis hermanos. Porque nosotros somos siervos de Él. Y lo que tenemos que hacer, lo hacemos y ya. Ustedes no están llamados a esperar que el Señor los bendiga en todo y ser recompensados todo el tiempo por las buenas obras que hacen o que ustedes pretenden querer hacer. Pues el Señor es nuestro amo y Él es el Señor. Y como siervos
nosotros tenemos que decir, bueno, las cosas que hacemos, las hicimos porque las teníamos que hacer y ya se acabó. Del Señor sea la gloria, del Señor sea la honra, porque de Él son todas las cosas. Y la gloria es para nuestro Señor. Vamos a cerrar los ojos, mis hermanos, y vamos a dar gracias al Señor. Señor amado, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, amado Padre. Gracias, Señor, porque, oh Señor, tú nos exhortas nuevamente, Señor, a que podamos ocuparnos de las cosas por las cuales tú nos has traído, Señor, aquí, Señor amado. Y es hacer tu voluntad, es a reconocer tu señorío, Señor. Es a poder entender en nuestros corazones, Señor, que muchos en aquel tiempo, en aquellos días dirán, Señor, Señor. Pero tú, Señor, les dirás, apartado de mí, yo nunca los conocí. Porque nunca reconocieron mi señorío, pidieron salvación, querían salvación, pero solamente querían eso, pero no rendirse a mí y a mi señorío, dice el Señor. Señor, enséñanos, Padre, a hacer más y más tu voluntad, amado Dios. Enséñanos a rendirnos, Padre, a tu palabra, Señor. Quita el orgullo, Señor, de nuestros corazones, Señor. Quita toda soberbia, Señor. Quita toda amargura, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Enséñanos a ser cristianos coherentes, Señor. Enséñanos a obedecer lo que tú estableces en tu palabra, Señor. Para así entonces poder decir confiadamente, Señor, Señor, Señor. Para así entonces, así entrar al trono de la gracia, Señor, y hallar oportuno socorro. Nosotros sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, pero no podemos entrar en un ciclo, en un círculo de errar, de pecar, de apartarnos de ti, Señor, y volver otra vez a ser redimidos por tu gracia y tu misericordia. Sino que es necesario reconocer, Señor, sino que es necesario, Señor, avanzar. Y como aquella mujer, Señor, a la que tú le dijiste, Señor, anda, levántate y no peques más, así hacer nosotros, Señor. Reconocerte como nuestro único, suficiente Salvador, Señor, pero también como nuestro Señor, como nuestro Kyrios, como nuestro amo, Señor. Señor, tú eres Dios bueno, Dios grande y misericordioso. Tú eres Dios omnipotente, omnipresente, Señor. Tú eres Dios de justicia, eres Dios de verdad. Eres Dios, Señor, que da la vida y que la quita, Señor. Eres Dios de todas las cosas y por sobre todas las cosas tú has sido puesto, Señor. Te ha sido dada, Señor, potestad aquí en la tierra, Señor, y sobre todas las cosas, Señor. Todas las cosas se sujetan a ti, Señor, y a tu soberana voluntad, Señor. Ahora, ¿quién soy yo para altercar con el Dios que me creó? ¿Quién soy yo para decirle al Señor o el vaso, simple vaso, decirle a su escultor que no haga o que quite o por qué quita o por qué hace esto? Sino soy solamente un simple barro, Señor, en tus manos. Bendíceme, Señor, ayúdame y transforma, mi Señor, mi vida en todo tiempo. Y podamos nosotros, Señor, ser realmente, Señor, como aquel hombre que edificó su casa, Señor. Se esforzó, trabajó, cavó, ahondó, puso el fundamento sobre la roca. Cuando vinieron las cosas, cuando vino la inundación, cuando vino el río con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover. Porque, oh Señor, hice tu voluntad y quiero hacer tu voluntad porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Señor, yo no quiero hacer como aquel que oyó y no hizo y que fue semejante al hombre que edificó sobre la tierra, Señor, sin fundamento. Yo no quiero ser así, Señor. Ayúdame, Señor. Capacítame todos los días, Señor, a poder oír, Señor, tu voz y poner por obra tu palabra, Señor, en todo tiempo, Señor. Bendice, Señor, a esta iglesia, bendice nuestra casa de oración, Señor, a la que domingo y cada martes venimos a congregarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu palabra y voluntad. Amado Dios, perdónanos, Señor, por las veces en las que hemos ofendido, Señor, tu nombre, por las veces en las que no hemos hecho según lo que tú nos dices que hagamos, sino según lo que nosotros pensamos que debe ser, Señor. Ayúdanos a seguir más y más tu voz y a saber escucharla, Señor. Recibe la gloria, Señor, en este tiempo, Señor. Danos a nosotros siempre, Señor, tu palabra y que sea y esté fresca para nosotros de día en día, Señor. Enséñanos a ponerla por obra. Guarda a cada uno de nuestras vidas, a cada uno de mis hermanos, Señor, los que van a sus casas, a sus hogares, y lo que has implantado en el corazón de cada uno de nosotros, que no se nos olvide, Señor. Que la mantengamos siempre firme en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor.
Recibe la gloria, mi Dios, la honra, el honor y la majestad, Señor, por siempre y para siempre. Y todas estas cosas, Padre amado, las pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias.